Tardes. Bueno, el día de hoy quería dar como la bienvenida, bueno, a la segunda sesión del curso Mujeres y Sexualidad Subalterna, las hijas de Safo. Como ya he mencionado ya desde la sesión pasada, mm, el curso fue planeado no desde un enfoque cronológico. Esto es para que los temas no están abordados desde esta linealidad de la historia, sino más bien atendiendo como a un seguimiento de rutas de pensamiento. ¿Para qué? Para que esto nos permitan comprender más bien nexos entre pares disconexos, ¿no? O sea, estos entre ciertas formas de expresión que a lo mejor no podrían encontrarse con una relación inmediata, de manera como inmediata formal, eh, pero que lo van a tener, que comparten a lo mejor algún tipo de problemática de fondo. Entonces, el día de hoy, a ver, voy a ir a compartir pantalla, por favor. Su audio. Está apagado el micrófono. ¿Ya, verdad? Ok, gracias. Ya. Bien. Sí se ve bien la pantalla, ¿correcto? Sí, todo bien. Okay. Gracias, gracias. Bueno, entonces el día de hoy me gustaría comenzar con algo que justo pues puede generar cierta núcleo de discusión a través de, bueno, esto que conocemos como lengua materna, ¿no? En principio tenemos esta construcción léxica en la que tendremos que preguntarnos si se trata de una metáfora, la lengua materna, o realmente una tendencia a un esencialismo, ¿no? Lo que ya habíamos discutido la sesión pasada, sobre todo desde que, bueno, a lo femenino se le han asociado ciertas características inmutables, ¿no? Dentro de ellas la maternidad y, por supuesto, bueno, ser esta guardiana, protectora, la persona que se encarga de transmitir las lenguas, ¿no? Bueno, creo que, ok, sí, bien. Y quisiera como compartir esta sesión, dividirla en tres aspectos que van a ser el primero, bueno, la lengua materna, mujeres y su importancia en la adquisición de la lengua o del lenguaje, eh, mujeres indígenas y poesía, y de ahí pasarnos al periodo Heian, irnos unos eh, mil años atrás para poder abordar un problema que fue, bueno, una situación particular histórica, que es la escritura femenina, cómo se constituye como una estética dentro de Japón, ¿no? Ya veremos por qué razones es que son las mujeres quienes empiezan a escribir solamente en la lengua, desarrollan el sistema de escritura y también pues las formas que después serán replicadas también por escritores hombres. Como les había comentado, bueno, tenemos que comprender que la escritura femenina y esta necesidad de distinguir o más que más que una necesidad de distinguir para generar cierta la necesidad de distinguir para generar cierta visión crítica al fenómeno que ha ocurrido, ¿no?, en las letras. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos un sistema de sexo-género en el que pues, existen unas ciertas relaciones de poder y de opresión que posibilitan, bueno, la constitución de ciertas maneras de generar, de producir, ¿no? Y de pensarnos y de reflexionar sobre nuestra misma identidad. Bueno, sobre la lengua materna. No, la expresión de lengua materna surge más o menos allá por 1361, ¿no? Y es la primera vez que se utiliza y dentro de estas
posibles acepciones, ¿no? Pues puede ser como la lengua que un niño aprende primero, la lengua que se conoce mejor, la lengua que más se utiliza, la lengua con la que uno se identifica y es identificado, o sea, como hablante inauditivo, la lengua con la que uno piensa o se comunica con mayor espontaneidad y fluidez y con menor esfuerzo, también la lengua en la que uno prefiere emplear en situaciones de máxima complejidad intelectual, ¿no? O sea, por ejemplo, en las relaciones íntimas u otro tipo. Esto, y como les comentaba, ¿no? ¿Por qué se le atribuye esta condición de lengua materna a nuestra lengua nativa o nuestra lengua con la que crecimos, ¿no? Y con la que adquirimos las estructuras para poder comunicarnos. El rol de crianza está asociado usualmente a las mujeres y es por eso que son ellas quienes, bueno, van a estar en mayor comunicación y van a transmitir estas formas siempre a los infantes. O sea, al convivir, al interactuar desde un componente cognitivo-afectivo, son ellas quienes son las portadores de la lengua, ¿no? O sea, son las transmisoras. Entonces también la lengua materna, por ende, no va a ser toda la lengua propia de la madre o la lengua aprendida de la madre. De esta manera, bueno, nuestro concepto va a decir que las madres son las principales proveedoras de palabras del hogar. Sin embargo, dentro de esta perspectiva y dentro de estas discusiones por la búsqueda de la igualdad y también, bueno, juzgar, ¿no? Nuestras categorías que ya hemos arrastrado desde tiempos pasados, nos surgen propuestas teóricas que dicen si es posible hablar de una lengua paterna. ¿Por qué? Porque en el proceso de adquisición no simplemente esta labor recae sobre la madre, ¿no? Sino que también pues van a estar participando otras personas como pueden ser padres, abuelos, tíos, niñeras, incluso toda la sociedad misma, ¿no? El proceso de adquisición del lenguaje se da desde, eh, desde el nacimiento del infante hasta aproximadamente los 5 años, donde ya se empiezan a desarrollar todos los estructuras y continúa hasta periodos críticos de la adolescencia donde se acentúa completamente. Y bueno, justamente nuestra lengua con la que convivimos durante nuestros primeros periodos son las que, con la que nos sentimos más cómodas y también con la que solemos pensar el mundo. Pero, bueno, pues aquí hay la crítica, ¿no? ¿Realmente tendríamos que seguir hablando de una lengua materna? Sí y no, o por qué, y cuáles podrían ser las posibles implicaciones políticas y sociales que esto pueda tener. Hay un estudio realizado que realizan en Costa de Marfil y lo que se desprende de aquí sobre las lenguas nativas es que en primera instancia son las mujeres quienes hablan y entienden más estas lenguas originarias, pero en su dominio usualmente puntúan más bajo, ¿no? Entonces, ellas pueden hablar más, o sea, son las que mayoritariamente conocen su lengua nativa, pero no son las que mejor la hablan y se asocia que son más los varones en ese rubro, ¿no? Otras de las cosas que también se encuentran en el estudio, ¿no? Es que, bueno, se les hace una encuesta, ¿no? A una población y se les pregunta, por ejemplo, si hablan y entienden la lengua, el nivel de dominio, ¿no? Y también quiénes son quienes tuvieron mayor implicación en ese proceso de adquisición y o aprendizaje. Y bueno, el primer rubro que salta a la vista, no son son 4 rubros en esta pregunta, en el que está familia, padre y hermanos, son 5, perdón, familia, padre, hermanos y otro, ¿no? Que en el que se les pide precisar. Usualmente el que tiene mayor participación es el de la familia, ¿no? Integrando a todos los miembros de, pues, de estas organizaciones sociales, ¿no? Porque la familia puede ser como, también los nexos sanguíneos pueden ser como culturales. Entonces, el primero que puntúa es familia, donde pues finalmente vamos a incluir también al padre, la madre y otros miembros. Después, eh, eh, con un 36% puntúa la madre, sigue el padre y después los otros miembros de la familia, ¿no? Los hermanos, y de ahí hay precisiones en otros.
Sin embargo, en este rubro en el que se hacen las precisiones, también incluyen muchas veces a la abuela, a la tía, donde bueno, también es asociado a esta función, a esta labor femenina de transmisión de la lengua. Entonces, bueno, a pesar de que sí podríamos, tenemos que olvidar un esencialismo, sí podemos darnos cuenta que la madre es la principal transmisora de lenguaje, ¿no? Y no solo la madre, sino también todas las mujeres que están cumpliendo este rol al cuidado de los niños. Sin embargo, no significa que sea la única, pues o sea, aunque creemos que es excluyente esta noción de lengua materna, en realidad pues sí el lenguaje se va a adquirir a través de esa interacción comunicativa con las personas, ¿no? Que tiene el niño. Y bueno, la cercanía con el hijo, ¿no? Ya lo había señalado, ¿no? Esta participación continua, ¿no? De estar hablando con el bebé, de estar mirándolo, de estar interactuando desde el periodo del embarazo. Son las primeras interacciones comunicativas que van a establecer el sistema de pautas, ¿no? Las reglas, vocabulario de una lengua, del cual el niño está abrevando, ¿no? O sea, este input, este estímulo lingüístico del cual el niño va a hacerse finalmente consciente y lo va a adquirir. Entonces, eh, podemos mantener que sí, no es de todo una metáfora, pero tampoco es una reducción esencialista, ¿no? Sino que finalmente, debido a factores históricos y sociales, son las madres las que se han encargado de transmitir la lengua por el cuidado de los infantes. Y esto va a tener ciertas implicaciones también, pues, afectivas, ¿no? O sea, es la lengua de la madre, es la lengua que me pertenece y es la lengua en la que me siento cómoda, sobre todo en contextos, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado alguna vez, de migración, ¿no? Donde llegamos a un país que no habla mi lengua nativa y tengo que apropiarme de un segundo sistema. Por supuesto, en el caso que veremos el día de hoy de las lenguas indígenas, como esto también genera un choque entre mi cosmovisión, entre mi visión de mundo, ¿no? Entre mis estructuras gramaticales y otras que se me intentan imponer desde fuera. Veremos también, por ejemplo, en Japón cómo sucede un fenómeno bastante curioso, debido a que durante la época del periodo Heian son los hombres quienes escriben en chino con una suerte que funciona como en una suerte de lengua franca, ¿no? De una lengua del conocimiento, y las mujeres son las que van a empezar a reflexionar sobre su propia lengua y a escribir en ella, ¿no? Entonces, el vínculo lengua y también, pues, de manera interseccional, bueno, de manera como tangencial, la maternidad y por ende el rol de las mujeres están muy estrechamente relacionados, ¿no? Entonces, es la lengua de la madre, la lengua que también es donde me siento más seguro. Y como les mencionaba, ¿no? Quería hacer alusión sobre todo a esta dimensión de la que tenemos, pues, que estamos en contacto en México, al menos de forma más inmediata, y que también, pues, resulta bastante problemática, ¿no? Sobre todo porque a nivel histórico arrastramos pues, un pasado problemático que ha tendido siempre a un blanqueamiento de las personas, ¿no? En tanto que se niega un pasado indígena, en tanto que posteriormente se intenta reivindicar, se intenta también asumir, se intentan hacer todas las políticas de mestizaje para pues justamente generar una nueva identidad que nos separe de Europa, pero también pues siempre a partir de una infantilización muchas veces, de un paternalismo, otras de la exclusión, otras de mantenerlos en un cierto pasado prácticamente como sujetos exóticos. Entonces, realmente el proceso de los indígenas ha sido complejo, tanto hombres como mujeres, en el país. Sin embargo, y bueno, no solo en el país, ¿no? Sino en todos los lugares que han vivido un pasado de colonialización, y que justo pues se han oprimido, se les ha quitado esa manera de expresión, permítanme, esa manera de expresión, que ha habido una colonialidad del ser, ¿no? Eh, Creyendo que hay unos valores inferiores y superiores, y también pues
haciendo que todas las formas de expresión del otro sean vistos como algo inferior. Una relación de dominio, ¿no? Donde, bueno, pues, por ejemplo, los sistemas epistemológicos, los sistemas estéticos, ¿no? Van a ser siempre vistos como lo que no es adecuado o lo que hay que sacar, lo que es ignorante, ¿no? Entonces, la negación del otro finalmente sucede a partir de cierta combinación en todos los ámbitos. Entonces, bueno, en tanto, además, bueno, con este pasado de colonialización en el que han participado múltiples países, también tenemos el otro eje que se cruza, que va a ser la condición como mujer. Entonces, para las mujeres indígenas también pues supone todo un reto, ¿no? Entre el diálogo del feminismo, con, por ejemplo, pues todo lo que lo que pervive de sus tradiciones, ¿no? Hasta dónde, hasta de qué manera, desde qué agencia, ¿no? Porque muchas veces también pues se pretende como indicar cuáles deberían ser las formas de existir del otro por parte de un sector privilegiado. Entonces, finalmente, es un eje de tensión que es muy importante ir problematizando, ¿no? Y como repetía, ¿no? ¿Cuál es el vínculo con la lengua y cómo también pues puede resultar de cierta forma pues ahí interesante también incluso para explorar a nivel estético. Bueno, quería hablar sobre esta autora que es Yasnaya Elena Aguilar Gil. Ella es lingüista, escritora, traductora, activista y Miche, forma parte de un colectivo que se llama Colmix, justamente para generar también, por ejemplo, ciertas estrategias digitales para donde se puedan hacer un activismo, ¿no? Desde la perspectiva indígena. Ella es, bueno, es bilingüe, su lengua materna es el Miche, y también, o Ayuk, perdón, y también sabe español. Cursa la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, se titula en 2004, posteriormente ingresa al posgrado, y es aquí a partir de esa reflexión sobre, pues, justamente la conformación del lenguaje, las formas de normativización, donde ella comienza a preguntarse sobre todo sobre el estudio gramatical de su lengua, ¿no? Y todas las implicaciones que también van a ir pues, abordando, ¿no? Desde lo que decía, ¿no? Las políticas lingüísticas, cómo el Estado también se encarga, ¿no? De, pues, no generar participación de estos mismos ciudadanos, ¿no? Sino que siempre se intente que aprendan una segunda lengua, ¿no? Y que esto no solo a nivel existencial, sino también cognitivo, bueno, más bien a nivel cognitivo y también existencial, es problemático, ¿no? O sea, llegar a un entorno nuevo con el lenguaje con el que has adquirido, ¿no? Todas las estructuras que ya dominas, controlas, con las que te sientes cómoda, y después intentar siempre estar pensando en una segunda lengua, ¿no? Estas complicaciones a nivel cognitivo. Ahora también, o sea, yo siempre digo, finalmente para cierto estatus, tanto laboral como social, usualmente a los hispanohablantes se nos insta a aprender una segunda lengua, ¿no? En este caso sería sobre todo inglés o francés. Para la población indígena de los países hispanohablantes, tienen que aprender una tercera lengua, ¿no? O sea, para seguir insertándose en ciertos gremios sociales o académicos. Entonces, como que estos problemas también no solo son como pretexto para hablar de la literatura, no, sino que van también a atravesar todo lo que la constitución de una misma identidad. Entonces, bueno, ella hace un ensayo que se llama La sangre, la lengua y el apellido, Mujeres indígenas y estados nacionales. Este es publicado en Tsunami, en el volumen 1, que va a ser una antología de, bueno, ciertas reflexiones feministas. Entonces, bueno, unas de las notas que me gustaron mucho para rescatar es, por ejemplo, esta, ¿no? En contextos coloniales y racistas, el aprendizaje de una segunda lengua hegemónica tiene implicaciones complejas en el proceso identitario de las personas. El aprendizaje de determinadas palabras de ese idioma plantea retos más allá de aprender la pronunciación adecuada o el manejo de su significado elemental.
Es como les digo, ¿no? O sea, cómo ir y tener que comunicarte en una lengua que no te pertenece, porque es también las que mayor prestigio tiene y para poder insertarte en un mundo cambiante, ¿no? Porque tampoco como les he dicho, ¿no? Usualmente también existe esta visión al indígena que intenta atraparlo en un tiempo pasado, ¿no? Y no lo, y no es como que, es como si se tratara de encapsular a las poblaciones indígenas en, pues, esto, ¿no? En el pasado prehispánico y que no se inserten en el mundo. Entonces, finalmente, el reto es como mantener tu lengua pero al mismo tiempo en un entorno donde no hay la posibilidad y también una discriminación simbólica, sistemática, y de otros ámbitos, ¿no? Eh, lo que decía justo esta autora, ¿no? Me hizo recordar mucho también esta instalación que es de Andy Medina y justamente que dice Likyu Ganalu, ¿no? Que esta es una frase en zapoteco que se traduce como ignorante. Como podemos ver, la instalación consta pues también de este pupitre que se asocia a la escuela, que está también en donde le falta una pata y que está complementada con una serie de diccionarios, ¿no? Porque también las políticas educativas tampoco intentan ir integrando todas las lenguas, ¿no? También porque es un tema complejo donde hay muchas variantes. Cuando hay escuelas indígenas, usualmente llegan alumnos de distintas poblaciones, entonces, pero cuando las personas no pueden comprender la lengua que ha sido como mayoritariamente hablada en un territorio, son a ellos a los que se les usa de ignorantes, ¿no? Sin comprender toda la visión de mundo que pueden tener. Entonces, bueno, a mí pues me parecía como algo que podría estar en diálogo con este tipo de reflexiones teóricas que hace Yasnaya, ¿no? También dice, bueno, en el Estado mexicano, la lengua ha sido utilizada como un rasgo para contabilizar y registrar el número de indígenas en México. Y bueno, sabemos que hay la población indígena, también puede tener una lengua nativa originaria, pero hay gente que tiene ascendencia indígena o que sigue replicando las prácticas. Sin embargo, dentro de también pues este tipo de contabilizaciones sistemáticas que provienen del poder, si no eres hablante de una de esas lenguas, ya no entras dentro del criterio de indígena, ¿no? Entonces, finalmente también es como mm, quitar un rasgo quitarte tu identidad a partir también de la lengua. Todas tus prácticas, toda la percepción, y es también como si incluso también pudieras gritar todo lo que ha sido tu pasado, tu propia forma en la que se ha construido también la comunidad que te sostiene. Entonces, bueno, el INEGI dice, en México, ajá, si bien el número de población indígena en México excede de población hablante en lengua indígena, el propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señala el uso de la lengua como el elemento determinante para calcular cuántas personas indígenas habitan en el país. Y veremos, por ejemplo, en una de las poetas que que vamos a comentar en un momento, que ella no habla es la lengua de su padre, ¿no? Que es maya, que es el quiché. Entonces, pero finalmente sí enfrenta este conflicto identitario. ¿Y por qué no lo habla? Porque también dentro de esos contextos muchas veces los hablantes no quieren que sus hijos o su descendencia aprenda esa lengua materna precisamente por temas de discriminación, ¿no? Entonces, dejan de lado la lengua y es como también si les quitaran y los mutilaran de esta identidad indígena, pero al mismo tiempo no dejan de pertenecer a ella, porque todo lo que ha forjado su historia familiar, su inserción en un contexto determinado, ¿no? O sea, desde la vivienda, ¿no? Donde la situación geográfica donde han habitado las poblaciones indígenas, el contexto económico, la violencia también que ha vivido tu propia familia, todo eso se va arrastrando como una herencia que no solo viene a través de la lengua, ¿no? Entonces, finalmente, que el hecho de la lengua sea un criterio también a partir de ciertas instituciones, pues deja mucho que pensar, ¿no? Es como si, bueno, si a partir de ese momento ya no hablas, ya no puedes contar como indígena y ya eres una persona mestiza, ¿no?
Entonces, o de otro tipo de categorías, ¿no? Entonces, es algo que también pues da mucho que pensar. Y también, bueno, en este contexto, en la lucha del movimiento indígena y desde el discurso oficial por igual, muchas veces se asigna a las mujeres indígenas el papel de guardianas y responsables de la transmisión intergeneracional de la lengua. Lo que les venía diciendo, ¿no? Como este esencialismo donde son las mujeres las que, pues, finalmente van a proteger también todo ese patrimonio inmaterial, ¿no? Dándoles como una responsabilidad adicional, obviando el hecho de que la interrupción de dicha transmisión es una consecuencia del colonialismo y el racismo hacia la población indígena, ¿no? O sea, como mmm, cuando las familiares ya no quieren transmitir la lengua, precisamente para que no vivan el racismo, o sea, para que los hijos no vivan el racismo que ya generacionalmente pues han vivido, ¿no? Y dice al mismo tiempo que se esencializa la función de las mujeres. Las mujeres indígenas han jugado un papel fundamental en la transmisión de las lenguas indígenas y de incontables conocimientos tradicionales. La resistencia lingüística se ha articulado desde las mujeres en muchos casos, pero no es responsabilidad exclusivamente de ellas mantener la vitalidad de las lenguas indígenas, ¿no? O sea, lo que les decía es esta responsabilidad extra que se les pretende dar también a un sector poblacional que ya está oprimido, ¿no? Y que muchas veces sus decisiones no operan a partir de su lógica identitaria, sino más bien pues de toda la violencia y dolor que han sufrido. Bueno, una de las poetas que quería como rescatar es Maya Rosana Kuchok. Ella es guatemalteca, ¿no? Nace en 1968, actualmente es maestra y empieza a escribir a partir de la década de los 80, ¿no? También, bueno, ha generado otro tipo de estrategia, ha incursionado como en campos de locución de música de canto, ha sido muy activa, ¿no? Tiene también gran promoción cultural. Y pues justamente a partir de esta reflexión, pues es que ha colaborado con otras organizaciones. Bueno, también, por ejemplo, ella posee un contexto que, bueno, no es tan, es un poco más amable, ¿no? Porque también está inserta en un cambio de políticas en el que se intenta, pues, reivindicar esta identidad indígena, ¿no? Entonces, no sufre un racismo como lo sufren otros escritores, escritores y escritoras, pero sí podemos anotar como una reflexión dentro de su misma poesía, ¿no? Además, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Esta fragmentación entre pues la identidad indígena y el mundo cambiante, también inserta en un contexto de Guatemala donde a la población no indígena se le dice latina. Y bueno, pues hay una fragmentación, un extrañamiento de la identidad. Y, por ejemplo, este poema se llama Poesía de lo propio, ¿no? Y dice, nací mujer, predestinada al llanto. Desde siempre bebí palabras sumergidas en sueños. En mis dos países hubo muros que aún quiero derribar. Botar piedras de siglos no es fácil para 4 niñas de 5 años. En mis dos países aprendí a amar, a la semipiel, de mi voz, de mi cuerpo, de mis lenguas. Nunca encontré mi camino. Lo sigo buscando. Nací mujer, nací sola, crecí sola, sigo sola. Bebí palabras sumergidas en sueños. I drank words submerged in dreams. En mis dos países hubo muros que aún quiero derribar. In my two countries there are walls that I still want to tear down. Y justo, bueno, aquí vemos otra vez, ¿no? Este contexto de frontera en el que también hay una migración, no es lo mismo lo que alguna vez leí, no es lo mismo migrar por situaciones de violencia o de mejora económica, o sea, todas estas fugas que se hacen en ciertas poblaciones para aumentar su calidad de vida, ¿no? Que algún tipo de otro de migración donde pues más bien vas a estar inserto en un contexto pues similar o parecido en el que vivías, ¿no? Y ella está dentro de este poema podemos ver varias cosas, ¿no? Desde ese predeterminismo sexogenérico, ¿no? Nací mujer predestinada al llanto. Este determinismo sexogenérico, perdón. Eh,
lo que hemos dicho, ¿no? Circunstancias como más hacia lo emocional, hacia este universo sensible, que también son impuestas desde fuera, ¿no? O sea, las mujeres tienen que ser asociadas a estas expresiones. Sin embargo, el mismo dolor es donde le está haciendo reflexionar, ¿no? Las palabras sumergidas en sueños. Este tipo también de choque lingüístico, ¿no? Entre las palabras que yo conozco, el idioma que yo hablo, el idioma que escucho, el idioma que también dentro de mis sueños incluso, ¿no? O sea, cómo dentro de los sueños participan también a veces distintos tipos de lenguas. Ella habla, ella habla, ¿no? Ella habla tres lenguas, ¿no? Entonces, también cómo terminas teniendo todo este choque lingüístico, ¿no? A partir de los conceptos, por ejemplo, también a veces los sistemas de género cambian, ¿no? O sea, cómo percibimos los sistemas de género, ¿no? Un lápiz puede ser masculino o femenino, dependiendo todo el contexto. Y esta necesidad de transformar siempre, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es, eh, cuál es cómo a nivel expresivo esto también termina hiriendo, ¿no? O sea, no son mis palabras, tengo que adecuarme a otras, no es mi forma gramatical, estoy pensando quizá en mi lengua materna, tengo que pensar en la del otro, tengo que estar siempre en un proceso de traducción, de cruce, todo ese tipo de ruido mental verbal, ¿no? Que se puede ir produciendo y que finalmente tú eres consciente de por qué se hace eso, ¿no? Porque mi lengua no es la válida en ese contexto. Entonces, bueno, creo que además, bueno, también es un poema que también se dirige a otras mujeres, ¿no? O sea, las niñas para 4 niñas de 5 años, ¿no? Como este proceso de migración, del voz de mi cuerpo, ¿no? Aprendí a amar a otras en mi piel, o sea, este enlineamiento a través de las otras, ¿no? Este reconocimiento, esa invitación a las otras mujeres. Entonces, bueno, creo que esta es como una de las muestras, ¿no? De lo que pasa con estas identidades. Otro poema es el de Amalia, que Amalia se llama a su madre y su hija, y también pues justamente ella toma como seudónimo durante un momento de su obra este nombre, como una especie de también transmitir esta herencia, ¿no? Y Amalia soltó mis dedos y se fue apresurada, sin tiempo para un sueño, ni espacio para el deseo. Siempre iba corriendo para procurarme la existencia. Su paso por mi infancia fue tan vago que apenas dejó su imagen de doméstica, junto a aquel calzoncito de cuadros en algodón, en una edad remota de pasos inseguros. Volvió, volvió a mis manos en otras edades, dejándome como herencia una lección de valentía y lucha. Y Amalia vuelve para eternizar la ternura en la nieta que la trasciende hacia este siglo. Y eso, ¿no? Cómo marcar también esta herencia, ¿no? A partir de una línea matrilineal, ¿no? O sea, abuela, madre, hija. Eh, Ser heredera de todas las tradiciones, culturas, expresiones, de las formas de comunicación. Por ejemplo, unas de las formas que usualmente se asocian a las mujeres y que también se relaciona con la escritura y con la transmisión de conocimientos ancestrales ha sido el tejido, ¿no? Y el tejido, o sea, texto quiere decir texere, que es una raíz latina, ¿no? Que es también, pues, el tejido, ¿no? Porque el texto finalmente también como que se va engarzando y va produciendo ciertas historias. Entonces, las formas de bordar, las formas también, por ejemplo, en ciertas tribus, hacer trenzas, ¿no? Para situar caminos, para contar historias, para transmitir conocimiento, información, los mitos, las recetas, ¿no? Otras maneras. ¿Cómo se transmiten siempre en esa diada madre-hija generalmente? Igual, ¿no? Los varones tendrán otros procesos de transmisión, pero las mujeres siempre están muy relacionadas con el lenguaje, ¿no? Con el hecho de las historias, de esta forma de apropiarse de su identidad. O sea, los hombres siempre son más relacionados hacia un aspecto práctico, pero para las mujeres siempre ha sido como los cuentos infantiles, ¿no?
Adrienne Rich narra una forma muy bella, ¿no? Que nos dice que son las madres o las hermanas quienes van a contarnos siempre los cuentos de hadas, ¿no? Al dormir. Y es muy cierto, ¿no? O sea, son como imágenes que siempre nos van remitiendo a estas formas comunicativas y expresivas, ¿no? Estas narrativas o leyendas, ¿no? Que son transmitidas de generación a otra. Entonces, pues justamente a partir de este hecho simbólico de nombrar a la nieta como la abuela, es como si se intentara retomar toda la tradición para que no se vaya a perder. O sea, porque finalmente dentro de, por ejemplo, del sistema de apellidos siempre le damos el apellido de los padres, pero el de las madres no sabemos nunca cómo se apellidaron, ¿no? O sea, vas a heredar el primer apellido que va a ser el de tu padre y a su vez, eso, a su vez, ¿no? Entonces, siempre es como si la ascendencia matrilineal quedara invisibilizada dentro de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, las estructuras que invalidan toda la expresión femenina. El padre es el que pues va a transmitir el patrimonio, no lo económico, pero la madre que muchas veces nos transmite conocimientos, experiencias, consejos de vida, formas de lucha, siempre queda en un segundo plano. Entonces, justamente, pues se establece el paralelismo madre-nieta, ¿no? La invitación a la lucha en el segundo fragmento, ¿no? Casi al final. Eh, y como si fuera algo cíclico, ¿no? Algo que vuelve, una especie de viaje en espiral siempre para encontrar ese origen, encontrar ese punto liminal para también poder adaptarse a un presente. Entonces, además que, bueno, también, por ejemplo, podemos ver algo importante, que es que la madre trabajó como doméstica durante parte de su vida, ¿no? Que es una de los trabajos usualmente ejercidos por población indígena, ¿no? Dentro de estos contextos. Entonces, mmm, las horas también que tenía que dedicar a su labor como trabajadora, las que pasan invisibles, ¿no? Y que finalmente ella intenta subsanar ya con su hija, ¿no? Entonces, son como ese tipo de historias que se entretejen y que finalmente intentan como reivindicar lo que somos, ¿no? Reconciliarse con la madre a pesar de todas las pormenores que haya habido, para también seguir como que, para no seguir transmitiendo todas estas heridas de dolor asociadas también a un aspecto racial. Entonces, bueno, también como que me parece particularmente importante, justo por esto, ¿no? Por la lengua materna, pero no solo es la lengua materna, sino es el sistema de conocimientos que se va transmitiendo de una generación a otra y que generalmente no se reconoce. Esta también es una poeta maya, pero como les decía, ¿no? Ella es de ascendencia maya por parte de su padre, nace en Quetzaltenango, Guatemala, y es la ascendencia maya por parte de su padre, pero su madre es ladina o mestiza, ¿no? Su padre no sabe quiché y justamente pues ella no puede aprenderlo porque aunque a él se lo enseñaron de muy pequeñito, o sea, dentro de su infancia, sí, las personas que lo rodeaban sí hablaban el quiché, para él no lo aprende y simplemente pues, recuerda frases muy vagas, ¿no? Entonces, también, bueno, el pueblo Quetzaltenango es donde proceden muchos autores de gran renombre y ella lo que, la potencia que tiene su escritura es justamente tener esa identidad conformada por dos sectores, ¿no? Por una parte, lo maya del padre y lo ladino de la madre, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar todo este tipo de doble coyuntura cultural en un contexto de racismo? ¿No? Por la razón por la cual no sabe ni siquiera su lengua, ¿no? Cómo poder asumirse como indígena, como perteneciente a una comunidad indígena, cuando tu contexto es agresivo con ello. Entonces, y asimismo, pues percibe como su escritura como introspectiva y visceral, ¿no? Como que siempre intentando explorar muchos los componentes emocionales, pero también para generar, pues, o sea,
identificar de dónde provienen, ¿no? O sea, como que reconocer desde dónde están gestados estas rabias, estos dolores, estos sufrimientos, que generalmente tampoco pues, podemos reconocer la causa de manera primaria. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Pues también está como esta disputa entre sus valores, por una parte, pues más mestizos y por otra, indígenas. Uh-huh. Bueno, y pues usualmente, por ejemplo, el padre recuerda, ¿no? Que en su contexto, cuando los abuelos de Evelyn o los padres de su padre hablaban quiché, era para ocultar algo, ¿no? Eran como para los secretos, era el idioma casi de lo otro, del silencio, de lo que no se puede hablar públicamente. Entonces, bueno, y justo no, pues nos lo enseñan por ese tipo de exclusión, ¿no? Ella también pues sitúa que este tipo de realidad que habita es como una especie de limbo cultural, ¿no? Porque pues la doble identidad, ¿no? Esa identidad fragmentada y esa vivencia que también pues va a estar como tendiendo a uno u otro lado, a otro lado de la balanza. Y pues aunque bueno, la ciudad sí tiene una población indígena mayoritaria, pero también pues hay como que estos tipos de enfrentamientos, ¿no? Y además, lo que cuenta ella también es que no se siente ni de una parte ni de la otra, ¿no? O sea, como que, y eso es curiosamente lo que sucede mucho en la literatura de frontera, ¿no? No eres completamente, por ejemplo, pensemos, no sé, en los chicanos, ¿no? No son completamente mexicanos, pero tampoco son completamente, este, americanos, ¿no? O sea, sino que están participando de una realidad que conjuga ambos valores, pero que hace también dentro de esos ambos valores un sistema propio, ¿no? Y que cuando intenta insertarse en uno u en otro es como si no encajara. Es como siempre estar como en esa especie de exilio fronterizo donde no pertenezco ni a un lado ni a otro. Entonces es algo que ella experimenta con esa doble ascendencia cultural. Entonces, bueno, ese es uno de los poemas que me parece como pertinente, que se llama Estatua de Sal. Dice, soy un mundo aleatorio, donde las paradojas convergen, sin un punto de encuentro, una forma convexa buscando un espacio disponible, una pluma que en el vuelo se transforma en daga. Soy la sombra que huye cuando se encuentra cerca de sus pasos, un pensamiento errante que se olvida al conciliar el sueño y que en el sueño se descifra agonizante. Soy ceniza antigua que hace latir mi sangre. Soy la estrella de hace años, la piedra que arrulla en su interior un canto. Soy la estatua de sal, la estatua convertida en sal, cuando vuelve la mirada hacia el pasado. Y bueno, me parece un texto muy poderoso. O sea, a nivel estético me parece muy bello y que también justo, por ejemplo, es algo que a veces no podemos comprender del todo cuando un texto se escribe en lengua nativa y después es traducido, incluso por el mismo poeta, porque también pierde mucho de ese elemento tan solo pues fonético, tan solo de de las figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, o incluso algunos tipos de símbolos contextuales, ¿no? Entonces la traducción, como decía, ¿no? Siempre traiciona. O sea, siempre tienes que sacrificar algo cuando intentas convertir un sistema de significados a otro. Finalmente, cuando, por ejemplo, hay cosas que son como este tipo de locuciones muy propias asociadas a cierta región que son intraducibles porque tendrías que buscar una estructura que intenta decir lo mismo en un contexto diferente. Y eso también puede afectar, por ejemplo, a nivel sonido o a nivel estructura o a nivel, a veces esos tipos de imágenes son más poéticas, ¿no? O sea, son más bellas o son más, o se inclinan, por ejemplo, a una esfera, ¿no? Relacionar como naturaleza y usar una frase, una locución que tenga como que se relacione con ese campo de dominio semántico, ¿no? Entonces, como la traducción de poesía realmente es como de los campos más complicados porque tienes que, pues, eh, intentar recuperar tanto sentido como forma y a veces, pues en ese proceso, usualmente se pierde una u otra. Entonces,
Creo que dentro de toda la producción, ese texto que fue escrito en español y que es una hablante nativa de español, también resulta bueno, bastante poderoso precisamente porque es un contexto que es más compartido. Y bueno, tan solo, ¿no? O sea, un mundo aleatorio donde las paradojas convergen, tiene un punto de encuentro, ¿no? O sea, está hablando también toda esta carga existencial del limbo cultural, ¿no? O sea, soy una paradoja, esta contradicción originaria, donde están dos sistemas mundo conviviendo, pero ni siquiera hay un punto donde puedan asentarse, ¿no? Siempre como en esta fragmentación y disparidad y misma exclusión, ¿no? Entonces, una forma convexa es buscando un espacio disponible, ¿no? El sin lugar de ciertas personas y esta, ¿no? Una pluma que en el vuelo se transforma en daga dentro de la violencia, dentro del combate, dentro de la lucha, el activismo, ¿no? Que también muchas veces se genera desde la población indígena, ¿no? Cómo reivindicar todo lo que han sido, todo lo que se les ha quitado. O sea, soy la sombra que oye cuando se encuentra cerca de sus pasos. Y tan solo imaginar eso, ¿no? La sombra que huye cuando se encuentra cerca de sus pasos, ¿no? La imagen casi como esta sombra casi de Peter Pan, ¿no? Cuando se la separa, ¿no? No eres el sujeto, sino la sombra separada incluso de ese sujeto. Un pensamiento errante que se olvida al conciliar el sueño y que en el sueño se descifra agonizante. Soy ceniza antigua que hace latir mi sangre. Soy la estrella de hace años. Y ese pasado, ¿no? Ese pasado presente, este pasado reminiscente. La evocación a través también de la memoria, todo el poder que tiene, ese poder emotivo que tiene la memoria, ¿no? Toda la carga ahí de sensaciones. Soy la estrella de hace años, la piedra que arrulla en su interior un canto. Una piedra que arrulla en su interior un canto, ¿no? Es también mecanismo de defensa para enfrentar el mundo, pero al mismo tiempo, pues el canto de la poesía. Soy la estatua y la estatua de sal, ¿no? Otra vez este símbolo bíblico, ¿no? De aquel que se convierte en sal cuando mira hacia atrás, ¿no? A partir de la huida de, de Sodoma y sí, ¿no? Y ajá, de la huida, ¿no? Y del abandono de tu pueblo, ¿no? De donde perteneces. Entonces, como que intentar voltear al pasado, un pasado que ya no me pertenece, y finalmente me convierto en sal, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los textos que pueden conciliar mucho pues, la crisis identitaria que sufren distintas personas, ¿no? Y no solo indígenas, ¿no? O sea, repito, también en contextos de frontera o en contextos, pues, donde hay como esta eh, doble urdimbre cultural. Entonces, bueno, eso es como, me parece como muy adecuado para traer a comentario. También está en la producción de Rosario Patricia Martínez, ella sí es mexicana y es originaria de la comunidad del Duraznal, Termometro y San Pablo Ayutla del estado de Oaxaca, ¿no? Ella migra a la Ciudad de México a los 14 años y ahí pues primero, como les decía, ¿no? Trabajan como empleada y posteriormente estudia licenciatura en Derecho. Además de ser poeta, también es traductora. Y algo que hace dentro de su labor como abogada, pues usualmente defiende la justicia de las personas que indígenas, pero sirve como traductora e intérprete de litigios, ¿no? Que también esta es una de las dificultades que se enfrentan, no solo a nivel, como les decía, ¿no? Identitario o del pasado o de quién soy, sino también a nivel de políticas, ¿no? Desde las educativas, pero las legales, en los hospitales, todos los sistemas de formularios que no pueden a los que no pueden acceder las personas que son hablantes de una lengua indígena. Entonces, todo este enfrentamiento, ¿no? Y que finalmente también por eso son cometidos mayor número de injusticias, tienen menor acceso a los servicios, muchas veces son víctimas también, por ejemplo, de otro tipo de agresores, ¿no? No sé, en sistemas de lucha, ¿no? Por ejemplo,
comunidades que viven en ciertas poblaciones como más naturales, ¿no? Como también son invadidos sus territorios, ellos son expulsados de ahí cuando también tienen una importante vinculación con su cosmovisión, ¿no? Entonces, justamente todo el proceso, no solo a nivel, pues, les digo, ¿no? Identitario y de pasado, sino también a nivel político, es complicado para las poblaciones indígenas. Entonces, dentro de las labores que hace Rosario, pues también está como esta de intérprete y traductora. Entonces, también es como bastante importante de mencionar, ¿no? Cómo se reconocen otros tipos de problemáticas. Y es un fragmento de un poema mayor que se llama Por temor al fuego de la hoguera nos convertimos en semilla. Y justamente, bueno, es dentro de esta pues, comunidad Miche, ¿no? Y leo, ¿no? Ese fragmento se llama Solo nos miraron. Dice, cuando nos miraron, nos creyeron seres sin sentido y nos imaginaron ausentes de alma por no rezar como ellos. Cuando nos miraron con ojos turbios, no vieron el universo que nos bendice, ni estrellas que nos protegen día y noche. Tampoco pudieron ver que el sol y la luna nos coloreó de barro cocido entre las montañas y laderas. Somos pequeños codornices que al acecho de algún peligro nos convertimos en hojarascas, en otras ocasiones en roca, mientras nos protege el universo para evitar que algún bicho nos extermine. Y bueno, es todo también esta herida colonial, ¿no? Que se gesta en los pueblos indígenas. Como les decía, ¿no? Todas las formas de colonialidad, ¿no? Tanto del ser que finalmente te busca como alguien inferior, ¿no? Solo en la disputa, ¿no? Que sucede, en la que se intentaba comprender cuánto porcentaje de humanos tenían los indígenas, ¿no? Si eran humanos y de ahí cuántos si tenían alma, y si lo eran, pues qué tanto, ¿no? Porque si eran completamente humanos, pues ya hubiesen comprendido los dioses. Entonces, justamente desde esa colonialidad del ser, pero también, por ejemplo, de las formas de hacer valoraciones y también la estética, ¿no? Cómo se destruyen ciertos símbolos porque son vinculados siempre con lo inferior, con lo satánico, con lo punible. Entonces, ella está renomando y narrando ese pasado, ¿no? Pero es un pasado que no ha sido, que cuando acaba el periodo colonial, no acaba todo lo que es la violencia, de que se ha ejercido, ¿no? Contra ciertas poblaciones. Más bien se ha mantenido vigente, o sea, que el colonialismo haya terminado no quiere decir que la colonialidad lo haya hecho, no se dice. O sea, finalmente sí termina el periodo histórico, pero todas las estructuras de ración, de establecimiento de escalas de valor, ¿no? O sea, la importancia, por ejemplo, de ciertos conocimientos, ¿no? El método científico a partir también, pues, de la modernidad, de pues decir que la piel blanca es más estética o por ejemplo con las poblaciones afrodescendientes cuando se les dice ay es que eres más finito, ¿no? Porque es también pues estos rasgos más europeos, ¿no? Entonces todos los criterios de estéticos, axiológicos que se imponen a partir de pues esos sistemas de las potencias europeas, ¿no? Y que aún así, aunque finalmente haya acabado el periodo de colonialismo, de subordinación, ¿no? Y haya una independencia y una autonomía, mmm, todas esas estructuras violentas siguen en la base, ¿no? Y aún estamos, y es como si y aún están justo, ¿no? Esas formas de violencia subyacen y aún las están experimentando y sobre todo la población indígena, que es la que más la enfrenta, ¿no? Tan solo pues esta colonialidad de la lengua, ¿no? La lengua que ellos hablaban, la lengua en la que ellos se expresaban no era válida, solo la que servía al imperio. Entonces, y que también pues sirvió toda esta política lingüística para generar algo más sólido, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que pensar, ¿no? Como que
no es algo que es esa vuelta al pasado y que a veces incluso puede ser repetitiva en ciertos autores, ¿no? Es porque también es necesario reflexionar de dónde provienen todas estas violencias y desde cuándo se han originado, ¿no? ¿Para qué? Para que un día también podamos ponerles un alto de una manera crítica. Entonces, bueno, también creo que ese es un texto muy poderoso, ¿no? O sea, los seres sin sentido, ausentes de alma, ¿no? Les digo como este tipo de reminiscencia al conflicto histórico de Bartolomé de las Casas, ¿no? Con Sepúlveda. Y cuando nos miraron con ojos turbios, no vieron el universo que nos bendice, todo el tipo de cosmogonía que también fue juzgada como algo maligno e impuro, ¿no? Entonces, ni las estrellas que nos protegen de día y de noche, tampoco pudieron ver el sol y la luna que nos coloreó de barro cocido, toda la cosmovisión, ¿no? Que ha sido abandonada y que finalmente también tiene mucho de poético, ¿no? O sea, todas las imágenes que estos pueblos han gestado, el imaginario, ¿no? La forma de relacionarse con su entorno, con su mundo, cómo comprender a los otros, por ejemplo, a las montañas, a las laderas, a esos elementos también, bio- este, abióticos de los ecosistemas, ¿no? Entonces, cuando nos miraron, ¿no? Y que estas miradas siguen ejerciendo pues un control sobre las poblaciones. Y cuando al acecho de algún peligro nos convertimos en hojarascas, también esa es una imagen bellísima, ¿no? O sea, cómo ir y transformarte, ¿no? La transmutación, otras ocasiones en roca. O sea, eso les decía, ¿no? Otra vez la roca, como lo veíamos con Evelyn, ¿no? O sea, la piedra que arrulla un llanto, la roca, ¿no? Esa protección, pero también esta posibilidad de convertirse en otro ser, ¿no? Y creo que, y justo, ¿no? Pues podemos encontrar ciertos paralelismos dentro de incluso símbolos compartidos, a pesar de que sean como pertenecientes a otras cosmovisiones, ¿no? Pero hay metáforas que incluso podemos asociar, ¿no? Precisamente por ese tipo de estrategias que han tenido que asumir las poblaciones indígenas para también una supervivencia en un sistema colonialista. Y bueno, después también les comentaba que hay otro tema que es el del periodo Heian, ya como que cambiando completamente de posición geográfica, periodo temporal y incluso también de cosmovisión, ¿no? Es irnos a otra parte muy distinta del mundo, pero que también nos permite reflexionar, como les decía, sobre la lengua materna, ¿no? Que cómo es que la lengua materna se concibe dentro de un sistema y por qué también se les asoció a las mujeres y cómo fueron las mujeres las que se apropian de esta lengua y generan un nuevo canon estético. Bueno, el periodo Heian no es fue un periodo estatal chino, ¿no? Empieza aproximadamente en el año de 700, en el 794 después de Cristo, cuando el emperador cambia la capital a lo que actualmente es Kioto. Y bueno, durante este periodo hay una gran influencia de China, donde determina pues todas ese tipo de estéticas y también pues justamente las formas de expresión son adaptadas a las necesidades japonesas, ¿no? La cultura es muy sofisticada y siempre se atribuye que la elegancia, ¿no? Es como uno de los distintivos sociales. Uh-huh. Bueno, en este periodo hay unos clanes que empiezan a tomar mayor fuerza y que se asocian también, pues, a los, a la familia imperial. Entonces, hay un sistema de dominación de las cortes y lo que nos dicen los historiadores es que de este periodo nada más conocemos justamente lo que pasa dentro de las cortes porque hay muy poca información y también, pues, todo lo que, o sea, hay muy poca información de este periodo, incluso y solo se acota a las cortes, ¿no? Todo lo que ha vivido la otro tipo de población no se conoce, entonces, pues, también como que esa es una de las fracturas, documentales.
De las carencias documentales, perdón. Bueno, justo, ¿no? Pues hay como este sistema de clanes que también se empiezan a asociar con la familia imperial. Eh, Se empieza también el budismo, se hace muy popular en el periodo. Y bueno, hay un cambio también de ciertas ceremonias y ritos. Mm, como les comentaba, ¿no? La cultura japonesa se maneja con la escritura ideográfica china y pues tiene como el eje central a la corte imperial. O sea, son los cortesanos los que van a establecer todos los criterios de validez, ¿no? De lo estético, de lo funcional, y son ellos, ¿no? La élite de poder. Y justamente durante esta etapa se dice que es cuando se conforma la literatura japonesa y que también su caligrafía, bueno, lo que dice, no tiene nombre de mujer. Y es porque a las mujeres no se les enseñaba todo lo que va a ser la caligrafía china, o sea, buscando la caligrafía china, porque se considera como algo impropio, porque va a ser para los quehaceres políticos o sociales, ¿no? De este mundo exterior. Para ellas, probablemente, o sea, además de que era impropio, muy probablemente ni siquiera podían aprenderlo, ¿no? Entonces, el chino y la cultura china se establece como ese sistema de lengua franca al que las mujeres no van a tener acceso. Que era mal visto, ¿no? Incluso que una mujer pudiese aprender esto porque pues era como algo muy masculino. Entonces, pues justamente son las mujeres las que empiezan a desarrollar la escritura y pues hay tres sistemas que se van a desarrollar mucho, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, la poesía, que va a ser el género conocido como waka, la narrativa o monogatari y los textos autobiográficos. Van a destacar escritoras, sobre todo como Sei Shonagon o la Dama Murasaki y Sarashina. También, por ejemplo, se producen obras clásicas como va a ser el Genji Monogatari, que es como esa primera novela psicológica. Y otros tipos de, pues, por ejemplo, diarios, ensayos o escritos también como cartas, ¿no? Otra de las cosas que pasó durante este periodo es que también se desarrolla todo el surgimiento de los samuráis, ¿no? Porque justamente pues se les empieza a dar más poder a los gobernadores locales y se empieza a hacer todo un sistema, ¿no? Como mucho más sofisticado para, para la protección y la generación de un ejército. Bueno, bien. La escritora de la que quisiera hablar ahorita es justamente Sei Shonagon. Y ella es una escritora que vive durante el siglo X, durante, bueno, esta era, ¿no? La Heian. Es conocido sobre todo por su diario que veremos a continuación, que se llama El libro de la almohada. Y de ella se sabe muy poco, ¿no? Se sabe que más o menos que nace entre 968 y 966 hasta el año 1000 o hasta 1025 aproximadamente, ¿no? O sea, como que esos son datos que tienen de valores muy aproximados porque no se conoce demasiado de su vida. De hecho, su nombre no es sino que Seishonagon no es su nombre, sino que está formado, es una especie de sobrenombre, ¿no? En el que Shonagon es su título protocolario, ¿no? O sea, su título como secretario de la corte, y Sei es el apellido familiar. Ella también, pues, es hija vamos a ver si el nombre, del poeta, del poeta Kiyohara no Motosuke, que también fue como muy destacado, ¿no? Tiene una posición privilegiada dentro de las cortes y esto también la lleva a que se convierta en la dama de corte de la emperatriz Sadako Teishi. Bueno, lo que sucede también, bueno, que la esposa predilecta del emperador. Como les decía, también pues justamente ella pues convive en un ambiente como muy cortesano e incluso también ciertamente un poco elitista, ¿no? También pues habrá ciertos criterios de valoración del otro a partir de lo que les decía, no tanto de la posición social, sino también de los comportamientos, ¿no? Donde siempre se va a privilegiar la elegancia, la correcta expresión, ese carácter como delicado, o sea, de todas las conductas y comportamientos.
Y bueno, una de las cosas es que en este periodo también, pues eran muy comunes, encontrar ciertos, relaciones como de amantes, a pesar de que también había matrimonios, ¿no? Sin embargo, para ella también como que la visión del matrimonio es problemática, incluso también de la maternidad, ¿no? Entonces, creo que son como que datos a destacar para que pues también comprendamos cómo se inserta este contexto, ¿no? Les comentaba, o sea, comprender cómo suceden los niveles de opresión no se debe hacer solo desde la condición de mujer, sino desde todo el enfoque interseccional, ¿no? No es lo mismo una mujer doméstica a una mujer de una corte imperial. Sin embargo, pues van a compartir ciertas cualidades, ¿no? O sea, ciertos niveles de opresión, por ejemplo, el ser mujeres, donde las dos son despojadas de su lengua, o sea, o no se les permite expresarse en su lengua porque no es lo válido por el sistema, ¿no? Entonces, pues justamente, o no se les permite aprender, ¿no? En el caso de las escritoras japonesas, más bien era que no se les permitía aprender precisamente porque eran como vistas como como seres inferiores. En cuanto a su obra más popular, que se conoce como el libro de la almohada o Makura no Soshi, pues este es como una especie de diario, ¿no? O sea, de hecho su nombre se adquiere así, ¿no? Porque eran escritos que pues en la corte se llevaban cuando te ibas y te retirabas a tu habitación, entonces empezabas a escribir. Ella en este libro habla temas de la corte, también pues hace un seguimiento muy particular de sentimientos, impresiones, ¿no? Describe todas las cosas que le gustan, lo que no le gusta, ¿no? Hace ciertos criterios de valoración, pero justamente pues está escrito en hiragana, ¿no? Que es este sistema de escritura silábico que era usado para toda la escritura íntima. Ajá. Y lo que les decía, no, ellos no tenían acceso también a este sistema de kanjis que son para temas mayores. El libro que, bueno, la edición español es una traducción hecha por Jorge Luis Borges en colaboración con María Kodama, ¿no? Que fue su esposa. Justamente ha sido como muy reconocido ya como un clásico de la literatura universal por ese tipo de expresión, ¿no? Esa prosa que es muy cristalina incluso, ¿no? Pero que además también repara en las cosas bellas y hace un sistema de metáforas bastante interesante. Entonces, como les comentaba, ¿no? Este es son textos de intimidad, que es lo que ya habíamos abordado un poco con los textos, con los géneros menores, ¿no? Como este tipo de factores culturales que también, pues, son como segregados. Y aunque todas las producciones escritas por mujeres durante el periodo Heian se hacían, en principio, pensadas para que otras mujeres pudiesen conocerlas, posteriormente van adquiriendo popularidad, van siendo aceptadas primero por por las personas mayores y finalmente se convierten incluso en un canon estético, ¿no? Para la producción posterior en lengua japonesa. Entonces, es un fenómeno cultural bastante interesante, ¿no? Desde de estar subordinado a una lengua franca para pasar posteriormente a construir una identidad propia relacionada con la escritura y finalmente convertirse en un canon. Y eso lo hacen a través de de ese no acceso de las mujeres a una forma de expresión hegemónica. Entonces, bueno, me parece como de los casos particulares muy interesantes a nivel lengua materna y escritura, ¿no? Femenina. Algunos de los fragmentos, ¿no? Por ejemplo, este dice las cosas no particulares, ¿no? El lenguaje de un bonzo, el discurso de los hombres y el de las mujeres. O sea, eso, ¿no? O sea, cómo se separan los hombres y las mujeres y cómo se les son asociados ciertos valores a la expresión de uno y a la expresión de otro. La lengua de la gente vulgar, cuyas palabras nunca dejan de tener una sílaba de más. Y es todo lo que le molesta, ¿no? O sea, cómo o sea, lo que decíamos, ¿no? Esa visión también un poco elitista, ¿no? Como de la gente vulgar, pero que también, pues es una, incluso como o sea, si podemos verlo también, esa molestia entre la separación hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué no podemos acceder? ¿Por qué dejarnos siempre al margen, ¿no? Entonces, cómo generan esa reflexión también en torno al lenguaje, ¿no? Como les decía.
sea, la gente la lengua de la gente vulgar, ¿no? También incluso una separación y que también de manera crítica tenemos que observar quiénes son las mujeres que están escribiendo, ¿no? Lo mencionábamos la sesión pasada, casi al final, cuando hablábamos de, bueno, si ya se está estableciendo un canon de mujeres, porque quiénes son las voces que están siendo escuchadas, ¿no? O sea, y desde dónde provenían. Finalmente, o sea, sí tenemos que durante el periodo Heian, pues sí se establece pues esa escritura femenina como un canon, pero es una escritura nacida también desde una esfera privilegiada, ¿no? Una esfera perteneciente a la corte, a un ambiente económico sobre todo, ¿no? Y social y cultural eh, bastante también problemático porque también subordina a otros, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, o sea, aceptar también estos tipos de paradojas, ¿no? Que se pueden encontrar incluso en la escritura femenina, porque no es lo mismo, les decía, ¿no? Ser una mujer de la corte que ser una mujer empleada doméstica. O sea, como lo veíamos con las indígenas, ¿no? Entonces podemos generar también ese tipo de diálogos dentro de las producciones. Este me parecía muy, muy, muy bello, ¿no? Por ejemplo, y justo con esta relación de la naturaleza, de lo que le gusta es las temporadas, ¿no? Entre las temporadas amo la primera luna, la tercera, la cuarta y la quinta, la séptima luna, la octava y la novena, la duodécima, la duodécima luna. Todas guardan su propio encanto al correr de las estaciones. Todo el año es hermoso. Y en general el libro es bastante bello porque va reparando y va asociando, ¿no? Y va haciendo, es un libro muy sensitivo, ¿no? Lleno de percepciones, de imágenes, o sea, de percepciones y una reflexión estética en torno a las reflexiones, ¿no? Como cuáles son las lunas que me gustan a partir de ciertas categorías del año. ¿Por qué? Porque todas tienen su encanto al correr estas estaciones, ¿no? Finalmente siempre está como atendiendo ciertos detalles minuciosos, ¿no? Explorándolos, comparándolos. Entonces, en general, como les decía, sí tiene como esta parte elitista, también es una parte que reflexiona de su propia condición como mujer, establece su identidad a partir de la escritura, pero también es un lenguaje muy poético y muy y muy hermoso, o sea, esto que se le reconcilla, ¿no? Como esta especie de transparencia, o sea, como si fuera una especie de cristal, ¿no? Es evidente, ¿no? En el tratamiento de los elementos, de los motivos que selecciona, ¿no? En qué va a reparar, en el agua, en la luna, en los paisajes, en los caminos, ¿no? En los estanques, por ejemplo, ¿no? Todo un vocabulario que también se gesta a partir de una visión cultural muy particular, que va a ser una visión cultural muy, muy, muy refinada, ¿no? Atendiendo siempre a esta elegancia, pero a esta simpleza, ¿no? Entonces, finalmente también es una producción bellísima, o sea, después sí, me comentaban que querían como las fuentes, bueno, en un momento también como que retomó eso, pero como les decía, ¿no? Como esa reflexión en torno a ciertas propiedades materiales muy límpidas, ¿no? Esas metáforas que va haciendo, bueno, a mí me parecen como maravillosas. Bueno, y este también me gustó, este es otro de los fragmentos que también me parecía como bello, ¿no? Dice, el grito distante de los gansos silvestres es el sonido más conmovedor. Es encantador pensar en un pato silvestre que se alinea a las alas retirando la nieve de ellas. Los poetas han alabado al ugisu como un pájaro magnífico, y así es, en efecto, por ambas cosas. Su voz y su apariencia son elegantes y hermosas. Lástima que no canten en el cautiverio del palacio. Cuando oí decir eso a la gente por primera vez, pensé que estaban errados, pero pero ahora he servido en el palacio por 10 años, y aunque a menudo quise oír su canto, nunca logré escucharlo. Los bambúes de los jardines del palacio y los ciruelos con sus rojos capullos deberían atraer a estos pájaros. Sin embargo, ninguno de ellos viene aquí, mientras que fuera del palacio, en el mísero ciruelo al pie de una pobre choza, una olla le hizo cantar alegremente.
Y ese es el pájaro al que se refiere. Se quería como que traer también esa imagen para que podamos como también eso, ¿no? O sea, como ciertos términos son intraducibles porque se refieren a especies muy determinadas, a la forma en la que se ve, ¿no? O sea, o elementos particulares por ejemplo, ciertas especies, ¿no? Una flor o cómo nos referimos al canto, a las acciones, ¿no? Entonces, esos términos intraducibles también son importantes como de de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en lo que decíamos, ¿no? Como la lengua materna no siempre va a ser trasladable a una segunda L, ¿no? O sea, no son análogas muchas veces, entonces siempre tiene que haber ciertos sacrificios. Muchas veces los traductores prefieren dejar como, por ejemplo, esos términos muy precisos y no modificarlos, ¿no? No intentar traducirlos a algo que ya está conocido por un contexto hispanohablante, sino pues respetar las decisiones del autor. Sin embargo, pues también, como les decía, ¿no? O sea, tan solo el sonido es completamente diferente. Entonces, todo ese tipo de sacrificios, ¿no? Y también el sistema de escritura, bueno, etcétera. Y creo que ese es uno de los párrafos, bueno, este es uno de los fragmentos como bellos, ¿no? Que nos hace pensar en el interior y exterior, la corte, el pueblo, ¿no? La choza, el palacio, establecido a partir de ciertas dicotomías, ¿no? Y también la nostalgia del mundo externo. Porque a pesar de que viajaban mucho, ellas no participaban tanto de este mundo, como les decía, de este mundo de hombres, ¿no? Siempre tenían que estar como más en el refinamiento del palacio, de las cortes. Entonces, justamente esta fractura y esta nostalgia, ¿no? O sea, por el canto de un animal silvestre, por ese mundo silvestre y ajeno que no se va a encontrar en el palacio, ¿no? Porque se tienen que componer ciertas formas, porque se tienen que mantener las conductas, ¿no? Porque se tienen que ser siempre, o sea, entre más discreto mejor. Entonces, ese tipo de fractura, ¿no? Que también te genera pertenecer a una esfera y añorar muchas veces, a estar dentro de otra forma de comunicación más libre, ¿no? O sea, no porque fuesen de esferas privilegiadas quiere decir que no vivían un cierto nivel de opresión, ¿no? Sino que también tenían que comportarse, mantener las formas, no podían acceder a otros niveles de cultura, ¿no? Entonces, em, también dentro de esa esfera de privilegio había ciertas limitaciones, ¿no? Y una de ellas, pues, obviamente era, pues, no poder escuchar esta especie de pájaro, ¿no? Lo cual es muy hermoso, ¿no? O sea, dentro del palacio, ¿qué es lo que me estoy perdiendo del mundo, no? Y es lo conmovedor de un canto, de una forma, de un ser, ¿no? Porque también eso se está mutilando de mí misma experiencia vital, ¿no? A partir de pertenecer a un gremio político social. Este, bueno, hasta ahí yo quisiera cortarle y a ver, eh, yo creo que voy a dejar de compartir. A ver, ahí está. Ya, ¿verdad? Ya se dejó de compartir. Ok, no sé si se les ha quedado alguna duda. Sí, 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 también. Me habían comentado que querían las fuentes, ¿no? No sé, que las habían solicitado. Y platicando con Martita, les dije que les voy a dar acceso a un Classroom donde van a tener como ya organizado el cronograma, las lecturas, el mapa de lecturas también propuestas, los ejes temáticos que se van a ir abordando y una bibliografía complementaria. Entonces, para que ahí también vayan consultando los materiales y también tengan un tablero donde puedan participar y dejar comentarios. Incluso también podemos proponer ciertas preguntas, ¿no? De reflexión, de, de debate, ¿no? Algunas discusiones, algunas inquietudes que a lo mejor no salgan al final de la sesión, pero pues posteriormente pues se vayan como dentro del espacio entre las clases se vayan gestando. Entonces se los comparto, lo organizo bien este fin de semana y yo creo que ya el sábado, el lunes ya lo tendrán.
Y bueno, también alguna duda, algún comentario, alguna impresión, también alguna opinión que quisieran compartir. Hola, ¿podría compartir algo? Sí, sí, sí. Bueno, hola a todos. No sé si es necesario que prenda la cámara o solamente así. Así está bien. Ok. Bueno, más bien es compartir un comentario. Mi nombre es Tania Villarreal eh, y a mí me pareció muy interesante cómo confluyen estos dos aparentemente distantes, puntos distantes de la literatura, con el ejemplo de Sei Shonagon. Yo, la verdad, a ella no la he leído directamente, pero la referencia que tenía de la literatura oriental, porque me considero a lo mejor una aficionada, es a Murasaki Chikibu. Ujú, Y ahorita que leíste algo como muy representativo de las, bueno, de lenguas indígenas, me parece que hay una relación. A lo ujú, mejor no sé si yo solamente lo vi, no sé si tenga que ver, pero sí tiene mucho que ver con el cuerpo, con cómo ujú, las emociones son trasladadas y expresadas en una forma, no solamente en verso, pero como en un espacio. Y, y a lo mejor sí tiene que ver ujú, con esta historia del poder, o sea, cómo se ha interpretado el poder en diferentes sociedades y por eso creo que me parece interesante cómo se contraponen desde lugares y contextos muy diferentes, porque entiendo que, bueno, las lenguas indígenas son más, eh, no sé si sea la palabra correcta, pero como racializadas o discriminadas, y por eso están ocultas, ¿no? O sea, a lo mejor la poesía todavía más es muy, está por todos lados, ¿no? Tan concentrada y no es algo a lo que se refiera comúnmente, como otras culturas más exóticas como la oriental. Pero bueno, solo quería comentar eso, no sé si atiné como en esta forma de relacionar. sí, bueno, o sea, sí, 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 justo también, por ejemplo, la relación de el cuerpo y las poblaciones oprimidas, ¿no? Cómo el cuerpo también va a ser esa forma de liberación. Y es interesante por lo que, o sea, y finalmente también las poblaciones asiáticas han sido racializadas, quizá de una forma distinta, pero también han sufrido procesos de colonialismo, ¿no? O sea, sí han sido, y también pues incluso dentro de la colonialidad, sí hay ciertos estereotipos que se les asocian, ¿no? Entonces, sí son, al no ser de la población blanca, sí son parte de las poblaciones racializadas. Y ahora, el cuerpo, ¿no? El cuerpo como un sistema también de reivindicación y un lugar de encuentro, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez un poquito sobre por ejemplo, el lenguaje logocéntrico, ¿no? O falococéntrico, que también incluía también esta perspectiva de género, ¿no? Lo que nos dice Derrida es que, bueno, el logos o la palabra de la razón siempre va a ser como el discurso que tienen ciertos sujetos cognoscentes, ¿no? Y que van a ser aquellos que poseen el conocimiento, usualmente los hombres, ¿no? Y en este caso, como veíamos, ciertas lenguas eran utilizadas para la expresión de temas políticos o de temas sociales, pero no para pero donde no podían acceder las mujeres, ¿no? Entonces, la relación con el cuerpo, al no tener acceso a dominio racional, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Del lenguaje, usualmente es como que estuvieras más cerca de él, ¿no? Precisamente porque no tienes todos estos filtros de epistemológicos. Entonces, son formas de expresión que incluso prácticamente brotan, ¿no? O sea, son como una forma de rebelión. ¿Por qué? Porque no tienes, o sea, al estar oprimido, al quitarte las palabras, simplemente es el cuerpo el que habla. Entonces, eso es muy interesante. Y bueno,
Ajá, eso creo que podría atender un poco los comentarios. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguno más? A ver, por acá en el chat veo que Víctor Rodríguez Igales mencionaba, las mujeres indígenas han estado siempre presentes en el desarrollo y lucha de sus pueblos y comunidades. Lo han hecho encabezando movimientos sociales, cuidando el medio ambiente, como defensoras de los derechos humanos e impulsando la producción y comercio, tanto de alimentos como de artesanías. En este escenario, las mujeres indígenas han logrado un posicionamiento como creadoras artísticas en un contexto que va de lo local a lo global. Ejemplo es la reciente distinción a Juana Karen Peñate Montejo, ganadora del Premio de Lenguas Indígenas, con el título Danza de la Lluvia, obra elegida entre 60 poemarios bilingües y escritos en 17 lenguas indígenas de México, 9 de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú. Es interesante, ¿no? También, bueno, yo estaba pensando justo en el sistema de premiaciones y criterios para la selección de poemarios indígenas, y que también siempre se les está solicitando una traducción, ¿no? Y que, bueno, hay como un doble eje ahí, ¿no? De contradicción entre lo que decía Yasnaya, ¿no? De esos tipos de políticas de un Estado que siempre está diciendo, bueno, es que ya vamos a aspirar a pues políticas más multiculturalistas o vamos a incluir a las poblaciones. Sin embargo, también, pues, o sea, dentro de las mismas políticas sigue habiendo ciertos ejes, ¿no? O sea, que ciertos ejes de opresión, ¿no? O sea, una obra en lengua indígena, pero finalmente siempre tiene que ser traducida. Sin embargo, pues sí, o sea, finalmente ya hay un reconocimiento, ya hay un posicionamiento de estas expresiones, lo cual también es válido. Y por supuesto, ¿no? O sea, la mujer indígena también juega ciertos roles comunales muy distintos a otros contextos, ¿no? Y eso también pues es muy particular de cada población, de cada población, ¿no? O sea, de cada organización social. Eh, pero, y que justamente sí, ¿no? Como que siempre son como muy destacadas estas voces femeninas indígenas. Y justo como desde este tipo de intercesión entre lo emocional, pero también la lucha reivindicativa, el cuidado de los otros, ¿no? Que son asociados a lo femenino, pero que finalmente les han permitido tejer ciertos terrenos ciertas estrategias de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante lo que nos apunta Víctor. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna impresión sobre los poemas, sobre la lengua materna. Oh, claro. Sí, bueno, sí. No creo que nada más fue un, un error técnico. Este, bueno, si no hay ningún tipo de comentario, participación, no sé si se transmitió en Facebook esta vez, si fue algún en vivo. Este, Sí, sí, de hecho sí, está en Facebook de la biblioteca y de el museo, pero no hay no hay preguntas ni comentarios. comentarios por el momento. Ok. Bueno, Ujú. entonces, pues creo que por el momento sería todo de mi parte y les agradezco mucho sus participaciones y su colaboración. Siempre son bien recibidos los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.